La entrevista. En los estudios de Colombia Radio nos acompaña el viceministro de Educación, Óscar Sánchez Jaramillo. Vamos a hablar acerca de la gratuidad, los proyectos de gratuidad en la educación. Él es viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. Señor viceministro, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio. Buenos días, ¿qué es de su vida, Carlos? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo ha ido todo? Bien, muy bien. Trabajando ¿Avanzando? duro. Fuerte, Trabajando ¿no? duro. 2 meses aquí y Con 85 todo. horas a la semana, hacía la cuenta hoy que estoy trabajando. Bueno, pues gracias por estar con nosotros para contarle un buen dato, contarle a los colombianos y colombianas que nos escuchan todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 9 sobre esos proyectos de la gratuidad en la educación. ¿Cómo va el tema de la cobertura del 100% de la gratuidad para el preescolar, básica y media? ¿Hay que trabajar mucho más o estamos cerca? Bueno, en Colombia tenemos 8 millones de estudiantes en el sistema público, entre el grado de transición, incluso en algunos casos desde prejardín y jardín hasta el grado 11. Esos 8 millones de estudiantes tienen acceso a una educación gratuita en lo que se respecta a la matrícula y en una parte de la alimentación, etcétera, pero pues hay que seguir avanzando en ofrecer todas las condiciones para que accedan. Sobre todo hay muchos territorios donde aún tenemos coberturas bajas, por ejemplo, de educación media. Muchos muchachos en 8º, 9º grado se nos van a situaciones muy difíciles, el embarazo precoz, las economías precarias, pero muchas veces también los actores armados, y necesitamos aumentar la oferta y generar condiciones de acceso, entonces el transporte, las residencias escolares que permitan que puedan de manera gratuita acceder al servicio educativo y podamos quitárselos, digamos, a un destino fatal. Uh-huh. Sí. Sí, no, en ese sentido, y para seguir en esa misma línea, viceministro, entonces, en ese propósito permanente siempre de brindar mayor cobertura, mayor acceso a la educación y gratuidad, ¿cómo impacta entonces este proyecto recientemente aprobado en el Congreso y que va a beneficiar ampliamente a los estudiantes que llegan a las universidades públicas? Me refiero al proyecto de gratuidad en la educación superior. ¿Cómo amplía ese espectro de seguir llevando gratuidad educativa al país? Bueno, el tema de educación superior pues es el tema del otro viceministerio de educación, el que dirige la doctora Ana Carolina Quijano. Efectivamente hay una reivindicación histórica muy importante para que la educación superior pública sea gratuita y se ha avanzado en eso, pero esta ley es fundamental porque la establece de manera generalizada. Digamos que se le da continuidad al propósito en tener educación gratuita en educación media, primaria, media, sí, y se da continuidad, ¿no? Sí, pero algo más importante y es genera un incentivo para que los muchachos se quieran quedar en el sistema educativo ante la expectativa cierta de llegar o bien a la universidad o bien al SENA. El SENA también es gratuito. Entonces, hoy en Colombia, quien logra acceder a una institución de educación superior pública, sea bien una universidad o sea bien el SENA, no tiene que pagar nada y en algunos casos, además de no pagar la matrícula, tiene otro tipo de apoyos de bienestar. Eso es un incentivo para que la gente se quede en el sistema. Ahora, de todos modos hay que reconocer que el sistema absorbe mejor a los chicos y chicas que salen del mundo urbano, que salen de las zonas donde hay más desarrollo institucional. Entonces, el desafío que tenemos es llegar a los territorios y a las poblaciones más excluidas, en ruralidad dispersa, afectadas por el conflicto armado, comunidades étnicas, porque pues no ganamos todo lo que quisiéramos teniendo educación gratuita si está concentrada solamente en los centros urbanos, en las ciudades capitales. Por eso el presidente además ha hecho un énfasis muy importante en que las universidades nuevas estén ubicadas en zonas donde realmente más se necesita. Viceministro Sánchez, justamente usted menciona la bandera del presidente Gustavo Petro, que es desde el 7 de agosto, anunció que quería gratuidad en Colombia en el sector educativo, justamente para preescolar, básica y media, y así como lo menciona Johan, para educación superior. Usted menciona condiciones para que accedan. Ya nos habló de incentivos para que los jóvenes no decidan retirarse del colegio, por decirlo de cierta manera. ¿Qué se está haciendo para mitigar la deserción escolar en estos casos que usted nos estaba mencionando? Bueno, nosotros tenemos una serie de programas muy específicos. Le menciono 3. 1, lo que hemos llamado los sistemas regionales de educación media y superior. ¿Qué es un sistema regional? Es la identificación de todos los chicos y chicas que más o menos desde los 11, 12 años de edad, cuando pasan de la educación primaria, que tiene una cobertura amplia, a la educación secundaria, están
teniendo o problemas académicos, o problemas socioemocionales, o problemas económicos para acceder a la educación. Entonces tenemos que mirar dónde están, qué pasa en sus familias, cuáles son sus condiciones económicas, cuáles son sus condiciones psicológicas y cuáles son sus condiciones académicas. A partir de esa identificación de cada chico, cada chica, empezamos en cada sede escolar de un territorio, por esos sistemas regionales, a buscar la manera de que no se nos escapen. Entonces vamos a poner un ejemplo. En los municipios del litoral caucano y nariñense, López de Micay, Timbiquí y Guapi en el Cauca, Santa Bárbara de Iscuandé, El Charco y La Tola en Nariño. Esa línea de 6 municipios es lo que son es 15 o 20 ríos que caen al Océano Pacífico, donde en la boca del río hay una sede de un colegio, pero no tiene sino 4 o 5 estudiantes en la educación media. ¿Sí? Y de ahí para arriba, si uno empieza a remontar los ríos, empieza a encontrar otras sedes de colegios que sencillamente no tienen educación media o incluso no tienen educación secundaria. Es decir, no hay oferta, no hay maestros, no hay escuela, no hay internet, no hay agua, no hay energía eléctrica, no hay material pedagógico. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? El eslabón final, el que atrae más, es la Universidad de Guapi. Entonces se construye una universidad en Guapi y los chicos y chicas y las familias dicen, yo quiero ir allá. Entonces empezamos a acompañarlos desde la secundaria, desde la media, haciendo la provisión de todos sus servicios. Ponemos una gerencia que visita cada colegio, habla con cada director, con cada rector, habla con los alcaldes, con los consejos comunitarios, identifica a los niños y empieza a decir, aquí necesitamos un mejoramiento de infraestructura, aquí necesitamos un panel solar para que haya energía eléctrica y entonces pueda haber internet, aquí necesitamos un maestro de tal o cual cosa. Con todo ese paquete, ¿sí?, redireccionamos recursos a ese sistema y en 3 años vamos a tener no solamente la universidad que construyamos alimentada por los chicos y chicas que más necesitan, sino que vamos a hacer un cambio enorme en factores claves que están en las metas del plan de desarrollo. Entonces el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida dice, vamos a subir la meta de cobertura, el índice de cobertura de la educación media del 48 al 65%, pero en las zonas donde las coberturas son del 15, del 20%, es decir, donde perdemos 4 de cada 5 chicos, ahí lo vamos a subir 30 o 40 puntos con esta estrategia. Ahora, ese es un tema. Otro tema que es fundamental es el de la formación integral. Ustedes habrán oído al presidente de la República decir que queremos que los niños de los sectores populares, así como fue en Bogotá, cuando yo fui secretario de Educación de Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá a los 4 años, que los niños de los sectores populares tengan derecho al arte, a la música, a las artes plásticas, tengan derecho al deporte, a la actividad física, tengan derecho a la formación ciudadana, socioemocional, para la paz espiritual. Ese conjunto de derechos negados a los sectores populares, las clases medias los tienen en sus familias, en sus entornos y en sus escuelas. Los sectores populares pareciera que solamente tienen corteza cerebral, que solamente pueden tener matemáticas, español y nada más. El presidente ha planteado que todos los sectores, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, Ministerio de TICS, Ministerio de Ambiente, tengan junto con el sector de educación y articulados por la escuela, oferta para que los chicos y chicas tengan derecho a la formación integral. Esto es también trascendentalísimo porque pues, no solamente construye otro ser humano, ¿sí?, sino que además es un incentivo muy fuerte para que las familias digan, bueno, ahora yo quiero hacer el esfuerzo para que mis hijos se queden en la educación. Claro. Viceministro, en ese camino de fortalecer la educación desde diferentes ámbitos, ¿no? No solo desde infraestructura, transporte, internet y esas áreas interdisciplinares que usted menciona, pues también hay un tema que conocemos, nuestro presidente ha liderado el tema ambiental en los diferentes encuentros, además también en el panorama internacional, y ustedes están trabajando con un programa, el Programa Nacional de Educación Ambiental, que va a beneficiar además a muchísimas instituciones y territorios priorizados del país. Generar también esa conciencia y esa educación ambiental hace parte del camino que ustedes están construyendo. Sí, entonces, como la formación integral cubre todas estas dimensiones y además, hoy en día, y esto digamos desde hace décadas es así, pero hoy en día es dramáticamente así, un señor, una señora parado frente a 30 niños en pupitres mirando a un tablero, transmitiendo información, compitiendo contra Google, compitiendo contra ChatGPT, eso no tiene ningún sentido. La información es hoy un commodity, es muy poco relevante entregar información. Lo que uno como docente hace es vincular esa información con la realidad,
vincularla con preguntas pertinentes para el ser humano y ofrecer elementos de pensamiento crítico, ¿sí? Y experiencias vivenciales en el territorio, etcétera, que permitan el aprendizaje activo, el aprendizaje en la vida cotidiana. Y entonces eso es otro ejercicio pedagógico distinto, etcétera. Nada más útil para eso que el mundo ambiental. Entonces, va a poner un ejemplo. Con la Dirección de Parques Nacionales Naturales, ¿sí? Venimos trabajando para que en los parques existan aulas vivas ambientales, para que los chicos del contexto cercano a un parque nacional puedan ir y conocerlo, explorar la biodiversidad, entender las plantas, entender los animales, entender el régimen de lluvias, etcétera, y a partir de ahí que sean los propios chicos junto con sus maestros quienes educan a la comunidad en torno a la biodiversidad y a la riqueza, digamos, biológica y cultural de ese territorio, pero además que una vez ese territorio esté apropiado por sus chicos y chicas, ellos nos eduquen al resto del país sobre la verdadera riqueza de Colombia, que es su diversidad biológica y cultural. Entonces, ese modelo ya hay 55 colegios que lo están haciendo con recursos actuales. Hemos identificado cerca de 200 que tienen experiencias importantes de lo que se llaman proyectos ambientales escolares PRAES o servicio social estudiantil ambiental, etcétera. Y vamos a pasar rápidamente de esos colegios a 3.900 tenemos estimados en el año 2024. Entonces, este año estamos en 700 colegios con el programa de formación integral, de los cuales hay cerca de 200 con mucho énfasis ambiental. El año entrante vamos con todo el paquete de formación integral, incluyendo lo ambiental, en 3.900 colegios. Vamos a usar una plataforma que tiene el Ministerio de Educación, que es el programa Todos Aprender, donde en cada colegio hay un tutor que organiza ciertos procesos de reflexión para incorporar allí a los distintos sectores, incluido el sector ambiental de manera prioritaria. Con el Ministerio de Ambiente, con la ministra Susana Muhammad, con el director de Parques Luis Olmedo, con los institutos de investigación del sector ambiental, SINCHI, etcétera, estamos haciendo un trabajo muy serio para que el paquete de oferta pedagógica ambiental sea mucho más importante en los colegios. Viceministro, usted ya lo estaba mencionando ahorita, de alguna manera lo hizo, pero quisiera que nos detuviéramos ahí un momento más. Me refiero al seguimiento que desde el gobierno se hace a la deserción escolar en el país. ¿Cuáles son esas regiones, si es que se sabe, si es que hace parte de ese seguimiento, esas regiones donde más se presenta el fenómeno de deserción escolar? ¿Cuáles son las causas y cómo persuadir esa deserción escolar? Yo no sé si sea, vice, un tema de percepción. Quisiera que no fuera así y fuera más una realidad, pero hoy en día hay un poco más de conciencia en las nuevas generaciones de padres de sí llevar a los niños a la escuela, de sí mandar a los niños a la escuela, de lo que ocurrió un poco antes, donde la deserción de repente tenía niveles más altos. Bueno, Colombia es un país donde las familias se interesan por la educación de sus hijos. Sí. Y Colombia es un país que cuenta con docentes, con profesores y profesoras, y subrayo profesoras, porque además 2/3 partes de la planta son mujeres, que son heroicas en este trabajo, ¿sí? Tenemos unos sistemas de información que nos permiten identificar dónde están estas situaciones de riesgo. Y sí, definitivamente hay ciertos territorios donde la deserción es mucho más fuerte, pero que además con la pandemia se agravó y no hemos logrado recuperar a los niños que perdimos durante la pandemia completamente. Entonces, el trabajo de identificación, búsqueda activa, pero sobre todo de acompañamiento pertinente en términos de condiciones para acceder, pero sobre todo de educación que tenga sentido para la gente, pues es el que nos está llevando a resolver ese problema. Claramente, la región amazónica, la región pacífica son una prioridad indiscutible para acompañar a los chicos que están sobre todo en donde hay ruralidad dispersa. Es que es muy difícil moverse, ¿sí? Afectación por el conflicto armado y por el cambio climático. Estamos viviendo una cosa que se llama técnicamente educación en emergencias y crisis prolongadas. La educación en emergencias y crisis prolongadas no es como la educación en una ciudad donde uno todos los días va a la misma hora al colegio y recibe más o menos las mismas clases. No. Aquí no se sabe cuándo te desplazas, no se sabe cuándo estás en confinamiento, no se sabe cuándo el profesor no llega, no se sabe cuándo el río se lleva a la escuela, no se sabe. Todos esos factores hacen que tengamos que tener un enfoque completamente diferente. Y por ejemplo, la cooperación internacional que ha venido aportando algunos recursos, pues no es una cosa enorme, es mucho menos de lo que pone el Estado, pero es una cosa que tiene cierta flexibilidad, tendría que concentrarse mejor en prioridades que le marca el gobierno, que le marca la política pública.
Entonces es un trabajo muy importante que estamos haciendo con todas las ONGs y con todas las agencias de cooperación y los países que quieren apoyar en estos temas de educación en crisis y emergencias para que hagamos lo que efectivamente necesitamos hacer para resolver estas situaciones. Ahora, la clave de todo está en identificar y acompañar a aquellas maestras y maestros que allí están haciendo el trabajo heroico de salvar vidas. Y ese sí es, digamos, el otro gran programa del Ministerio y del área de educación preescolar básica y media nuestro, es lo que llamamos poder pedagógico. Sí. Cómo acompañar a esos maestros y maestras, ofrecerles capacitación, ofrecerles bienestar, ofrecerles redes de conocimiento, acompañarles y sobre todo escucharlos. Entender qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo y qué es lo que tienen para decir y basarnos en su experiencia y conocimiento para que la educación se fortalezca. Viceministro, usted al inicio nos contaba que hay cerca de 8 millones de estudiantes en educación preescolar básica y media en el sector público. Exactamente. Me gustaría que nos indicara o nos hablara sobre las metas. ¿Cuántos niños, niñas, jóvenes buscan que se integren al sistema escolar público? Que se sumen a esos 8 millones. Sí, necesitamos sobre todo en la educación media, en los grados 10º y 11, aumentar cerca de 400,000 cupos, con énfasis, por supuesto, en las zonas donde hay menos cobertura. Y luego necesitamos fortalecer los grados de prejardín y jardín. O sea, primera infancia es otra prioridad fundamental. Ustedes sabrán, cada vez ya más la cultura, digamos, general lo entiende así, que durante los primeros años de vida de los seres humanos desarrollamos cambios en la plasticidad cerebral que después es muy difícil aprovechar si no se hace una adecuada educación inicial, incluso desde el vientre materno hasta los 5 o incluso hasta los 7 años. Entonces en Colombia, de nuevo, hay una inequidad muy fuerte. El sector privado tiene prejardín, jardín, transición. El sector público solo tiene el grado de transición y en algunas ciudades sí tiene coberturas de prejardín, jardín, pero en la mayor parte del país son muy bajas. Necesitamos también ampliar. Hemos puesto una meta de 400,000 nuevos cupos en educación inicial. Eso, digamos, en términos de números. Y luego está el tema de la calidad. Entonces, digamos, las metas más importantes tienen que ver con la formación integral para lograr resultados en todos estos temas, además de los cognitivos, y para eso vamos a introducir además una evaluación adicional. El ICFES ya no solamente va a hacer pruebas saber, sino que también va a hacer pruebas ser. En Bogotá ya las hicimos, en arte, en bienestar físico y en capacidades CRECE, se llaman, socioemocionales, ciudadanas y para la reconciliación. Esas mediciones nos ayudan a fortalecer curricularmente lo que pasa. Y eso nos va a llevar a tener otro tipo de desarrollos, pero también a mejorar en las pruebas saber. Imagínense que en Colombia, como el 60% de los colegios rurales están en el nivel D, en el peor nivel de las pruebas saber. Eso hay que superarlo. Entonces necesitamos también que la gente aprenda a leer, a escribir, donde realmente terminan la primaria sin tener un mínimo de esas competencias cognitivas. Muy bien, viceministro Óscar Sánchez Jaramillo, un placer tenerlo aquí en Colombia Radio, hombre. Muchos anuncios nos entrega hoy el viceministro. Esta es su casa, aquí cuando quiera hablar de educación, siempre abierto los micrófonos. Y hagámoslo con más frecuencia, porque cada uno de estos programas merece una reflexión. Despliegue. Y yo sobre todo les haré la invitación, y es que si ustedes están dispuestos, hagamos unas entrevistas con profesores y profesoras. Claro. Si quieren yo se las ayudo a organizar, coordinar, perfecto. Porque hay un heroísmo enorme y estamos haciendo en el poder pedagógico diálogos, creo que son como unos 10 diálogos por semana en todo el país, ¿sí? Y tenemos montones de redes y grupos de maestras y maestros que están haciendo cosas maravillosas y que son quienes nos enseñan. Y darles visibilidad, que es lo mínimo que se merecen en medio de ese trabajo. No tocamos el tema de los maestros, sobre todo cuando el viceministro nos contaba el diagnóstico de esas zonas de Nariño y de Cauca, en donde no falta infraestructura, pero también hace falta el maestro. Esos incentivos que se están haciendo para que el maestro llegue a esas poblaciones. A esas zonas. Exactamente. Entonces tenemos una sección con profes. Eso. Ustedes se levantan cada 15 días. Me encanta que sea tan positivo. Eso. No, en serio. Es casa, y es la idea, que los colombianos también puedan participar, escuchar a esos héroes, como dice usted, y heroínas en nuestras regiones colombianas. En sitios donde no hay internet, no hay agua, no hay carretera, no hay vías, hay que caminar 4 horas. Bueno. Ven a la familia a veces una vez al mes, a veces una vez cada 2 meses. Impresionante. Para que vayan viendo. Una absoluta vocación, ¿no? Vocación. Es maravilloso y es la presencia del Estado, es la intelectualidad de las comunidades, es quien alienta al ser humano para tener un proyecto de vida interesante, es todo. Gracias, viceministro. A ustedes, muy amables.
Colombia Hoy Radio.